Esta es la segunda parte de un marco conceptual. Ahora veremos la capacidad para escuchar o para acallar liderazgos que es inherente a una condición de autoridad. Como ningún otro texto, la Biblia nos muestra que la autoridad tiene todos los recursos necesarios tanto para acallar a un líder de base como para escucharlo, empoderarlo e iniciar un proceso de cambio respondiendo a sus propuestas. En este sentido, la autoridad es un referente fundamental para el ejercicio del liderazgo, ya que gracias a ella, gracias al ejercicio de la autoridad, se pueden oír detenidamente las propuestas, orquestar las perspectivas en conflicto, definir problemas y procesos de decisión, percibir y reforzar la resiliencia del grupo ante las presiones de cambio. Se puede responder a la maduración de los problemas en la mente y el corazón de los miembros del grupo, etc. Nada de esto es factible para un líder que no cuente con el apoyo de los recursos disponibles para una autoridad. Sus posibilidades de convocar la atención del grupo serán escasas. Su disponibilidad de tiempo siempre será corta, siempre estará sujeta al tiempo y a los espacios que le sean otorgados por la autoridad del grupo. La autoridad tiene la capacidad de hacer todo esto concentrando la atención de las personas y conteniendo el ambiente del grupo, concentrando y dirigiendo la atención de sus miembros a problemas álgidos, testando y comprobando las realidades del grupo, manejando la información y enmarcando los temas dentro de los valores del colectivo social. La autoridad en este sentido es un referente clave para el grupo y para el ejercicio del liderazgo, para que desde la base se puedan escuchar y concretar iniciativas de liderazgos unas veces de apoyo y otras de oposición. El hecho de que una autoridad pueda reconocer el liderazgo de diversos miembros y grupos al interior de su comunidad y no ahogar o acallar sus voces constituye uno de los recursos más preciados para el ejercicio de una autoridad efectiva. Desafortunadamente, en la mayor parte de los casos, esta es una actividad que va en contra de la intuición inmediata de las estructuras de autoridad. Es una actividad de gran valía cuando se llega a superar las primeras reacciones instintivas, aquellas que consideran que cualquier planteamiento alternativo, cualquier muestra de liderazgo, crítica o ajuste que provenga de la base es una afrenta o un cuestionamiento de la propia autoridad. Por ello, la autoridad debe aprender a escuchar y movilizar los liderazgos de la base en vez de acallarlos. Los liderazgos, por su parte, deben comprender que incluso con las autoridades más plurales, el ejercicio del liderazgo sin autoridad implica planteamientos que pueden incomodar a las autoridades establecidas. Es un desafío que puede motivar instintivamente un acallar de voces divergentes para no prestar atención a las voces emergentes, por muy precisas y certeras que éstas sean. A la larga, sin embargo, si se las escucha adecuadamente, tales voces de cambio o de alerta pueden llegar a constituirse en los mejores aliados de una autoridad. En este sentido, a partir del relato bíblico podemos decir que hay momentos en los que, gracias a que no se acallaron voces divergentes y emergentes, liderazgo y autoridad se complementaron y reforzaron mutuamente. Aunque sus dinámicas se muestren opuestas y conflictivas entre sí, tal como se verá en el caso de Moisés, Josué, David, Salomón y Ageo, entre otros. Un segundo campo de análisis para la comprensión de la relación entre autoridad y liderazgo se refiere a los discursos ignorados y a los discursos escuchados.
Autoridad y liderazgo, a pesar de implicar dinámicas diferentes, son destrezas escénicas complementarias de comunicación. Ambas son expresiones de valores morales y perspectivas a mediano y largo plazo. Ello hace que puedan compatibilizarse, si no armónicamente, por lo menos operativamente. Para lograr esta compatibilización de discursos y acciones, es preciso darse cuenta que tan importante como el mensaje que sale del dirigente es la información que ingresa para su formulación. La preparación de un mensaje de cambio debe ser cuidadosa, tanto si emerge de una autoridad como si proviene de un liderazgo contestatario. El mensaje debe ser poderoso y atractivo al mismo tiempo. Debe estar respaldado por los valores, los símbolos y las tradiciones del grupo. Pero cuidado, ojo, a pesar de que un mensaje esté debidamente preparado, si éste es considerado atentatorio con las tradiciones instituidas y con la autoridad establecida, tal discurso corre el inminente riesgo de ser descartado, desoído y escarnecido. Peor aún, hay momentos en los cuales los discursos y las iniciativas de los jóvenes son particularmente desoídos e injuriados por los mayores. Los jóvenes líderes que prometen son sancionados y puestos bajo la tutela domesticadora de autoridades tradicionales, inseguras o extremadamente conservadoras. Entonces, la muerte civil o social de esos jóvenes líderes es casi irreversible. La reacción de los mayores a sus iniciativas es sorda, viciosamente descalificadora, brutalmente acalladora. Solo unos pocos logran superar tales condiciones, tal como veremos en el caso del joven David en la corte del rey Saúl. El conflicto generacional entre una camada joven de líderes y una generación ya madura de autoridades es quizás el drama institucional más recurrente. En esta sorda confrontación, las voces emergentes o divergentes de los jóvenes se pierden irremediablemente ante la insensibilidad de sus mayores. Las voces jóvenes son acalladas y o domesticadas. Sus planteamientos son sistemáticamente ignorados. Esto genera tal dolor en los jóvenes que terminan perdiendo la voz y encuadrándose con amargura en los cánones y estructuras de la tradición y el conformismo. Por lo tanto, es preciso preparar a los jóvenes líderes para identificar estas situaciones y poder superarlas, para que no pierdan la voz, ni el ánimo, ni se sientan amedrentados y vencidos de antemano cuando la oportunidad de ejercer liderazgo se presente y sientan temor de apalabrar el cambio ante la posible reacción de los mayores. Un tercer campo teórico-conceptual corresponde a las visiones personales confrontadas con el propósito profundo del grupo. Con reiterada porfía, quienes escribieron los diversos libros del Antiguo Testamento nos muestran que hay una gran diferencia entre influir para seguir la visión del líder e influir para que la comunidad enfrente los problemas más álgidos que directamente afectan al grupo, pero que éste ha elegido dejar de verlos o no incomodarse para encararlos. Nada mejor que la Biblia para mostrarnos cómo las visiones personales pueden llegar a encadenar al grupo a una serie de ilusiones y sueños inalcanzables, mientras la cruda realidad es ignorada con todos los costos y dolores que semejante ceguera implica, tal como muestra el caso de Roboam, sucesor de Salomón, que se caracteriza por el enceguecimiento de sus asesores que únicamente ratifican y profundizan el enceguecimiento del propio Roboam. Por ello, plantear una visión importante para el grupo no es suficiente. Requiere de diversas formas de actuar y de testear lo que sucede dentro del grupo y lo que puede constituirse
en amenazas provenientes del exterior del grupo. Es preciso complementar las visiones con verificaciones de la realidad y con cursos claros de acción que afecten al texto y se protejan o aprovechen del contexto. Ello implica, como dolorosamente nos comenta quienes redactaron la Biblia, que es preciso, que es ineludible, inexcusable, aclarar una y otra vez cuál es el propósito profundo del grupo y predisponer a sus miembros para actuar convencidos de un futuro común. Un futuro y un presente unidos por la fuerza del propósito del grupo, de su razón de ser. El propósito de un grupo no es algo estático y definitivo. Se ajusta y se desajusta constantemente con la incorporación de nuevas personas, de nuevas preocupaciones y nuevas realidades de contexto. Sin embargo, en la dinámica grupal, al final de todos ajustes y reajustes, el propósito debe ser lo más estable posible, algo así como un ancla para el devenir del grupo. Por ello, remitirse constantemente al propósito profundo del grupo, ajustarlo, formularlo y reformularlo de acuerdo con las dinámicas grupales y las dinámicas de contexto, es un trabajo continuo de nunca acabar. El propósito debe mantener una misma direccionalidad en todo momento, aunque con frecuencia tal direccionalidad sea cómodamente olvidada o distorsionada por las fracciones o los miembros del grupo. Debe ser el centro que orienta todas las contribuciones y todos los esfuerzos de todos los miembros y de todas las facciones. Como ejemplo podemos ver de que un equipo en el cual todos apuntan a un mismo propósito y un diagrama en el cual un grupo de trabajo en el cual el centro propósito se ha perdido o se ha descentrado totalmente porque cada quien apunta a sus propios intereses. Debido a que cada facción del grupo evoluciona de distinta manera y a que las personas de un grupo cambian y evolucionan de diferente forma, debemos estar alertas al hecho recurrente de que constantemente habrán desviaciones y desajustes en torno al centro o propósito del grupo. Asimismo, habrán reiteradas reformulaciones de metas y de objetivos. Este proceso debe ser constantemente monitoreado por las autoridades del grupo, así como por quienes se arriesgan a liderar cambios desde posiciones que carecen de autoridad. Referirse al centro o propósito profundo es el primer paso para legitimar las acciones tanto de autoridades como de liderazgos emergentes y para reorientar o reenmarcar lo que se está haciendo, muchas veces mecánica o automáticamente, sin detenerse a pensar cuál es la razón de ser del grupo. Cuando los procesos giran en torno a autoridades efectivas, el propósito y la visión por lo general se mantienen claros. Cuando los procesos son dirigidos por liderazgos que deben negociar las tácticas y las estrategias de cambio, al responder a diferentes facciones, frecuentemente se pierde la nitidez del centro y se confunde el propósito. Cuando no hay claridad en el conjunto acerca de la razón de ser del grupo y de lo que está sucediendo en el contexto, también se tiende a perder el centro, a cambiar el propósito y a emprender tareas que en vez de lograr los objetivos fundamentales, únicamente distraen al grupo y lo encadenan a trajines más cómodos, pero menos esenciales. Esto no es de extrañar, ya que los problemas que involucran incertidumbre y necesidad de adaptación histórica y social generan diversas perspectivas, las cuales se traducen en tensiones entre diversas facciones y conflictos entre autoridad y liderazgo. Recordemos que el tránsito por caminos novedosos e inciertos siempre fue objeto de diferentes lecturas de la realidad y de diferentes respuestas por parte de dirigencias y de grupos que responden de distinta manera a tales direcciones de cambio y adaptación. También debemos
concentrarnos en un campo que es fundamental en las relaciones de autoridad y liderazgo. Este es el tratamiento de los temas ya maduros para el grupo y los procesos de maduración para la acción conjunta. Aunque los propósitos sean claros, la Biblia nos muestra que solo se puede dirigir la atención del grupo a problemas ya maduros para el conjunto del grupo. Volver al propósito, reencontrarse con la razón de ser del grupo, parece ser un discurso fácil. Pero no solo es difícil, sino que encierra peligros inminentes que emergen del poder, de los distintos grupos o facciones que ostentan el manejo de recursos que les otorgan poder, y que la autoridad, que se siente amenazada por cualquier despliegue del liderazgo alternativo, puede ejercer en contra de quienes se animaron a recordar el propósito y lanzar retos más o menos aceptables para la autoridad. Nos muestra que en la lectura de las coyunturas y las oportunidades es preciso esperar hasta que determinados temas que hacen a la razón de ser del grupo estén maduros para poder expresarlos y actuar sobre ellos. Especialmente en el caso de Moisés, ello implica paciencia por un lado y por el otro dimensionar la palabra de cambio, manteniendo las angustias de dirigentes y dirigidos en niveles más o menos tolerables para ambos. Con el nuevo discurso es preciso romper con la estulticia, pero no exagerar las transformaciones y las demandas. Este puede ser un proceso contraproducente si es apresurado. Liderazgo y autoridad deben aprender a percibir cuáles son los temas maduros a partir de los cuales la movilización de los recursos grupales es inmediatamente posible. Pero, por encima de todo ello, deben aprender a formular, reformular y reformular las metáforas y los discursos necesarios para que los temas que todavía no están maduros en el imaginario colectivo del grupo maduren y poco a poco se vuelvan parte de las preocupaciones grupales y, eventualmente, gracias a procesos pacientes de orientación y acompañamiento, se vuelvan fuerzas incontenibles de cambio. El desarrollo de un esquema de poder y la movilización de recursos grupales que concreten una estructura estable en torno a una visión, que refuercen el propósito profundo del grupo, implica un esfuerzo continuo y de largo aliento. Esto puede trascender los esfuerzos de un solo líder o una sola autoridad. Debido a ello, la continuidad en el discurso y en el esfuerzo de unos y otros es fundamental si se quiere lograr impactos importantes tendientes al logro del propósito profundo del grupo. Para hacer un punteo de lo que enmarca este análisis conceptual, diremos que la autoridad es un referente clave para el ejercicio del liderazgo, que el liderazgo es un recurso clave para la autoridad y esta autoridad la llega a ver con claridad. También diremos que autoridad y liderazgo son destrezas escénicas de comunicación, ambas, pero puede llevar a buenos o a malos destinos. Finalmente, en esta presentación, diremos que alcanzar el éxito requiere de aclarar constantemente cuál es el propósito, cuál es la razón de ser del grupo.